Los bovinos son más productivos cuando no tienen miedo. El bienestar animal es clave y de mucha importancia para conseguir mejores producciones y comercializar de mejor forma la carne o leche producida por los vacunos. Un factor que afecta mucho a los vacunos es el estrés, ya que afecta directamente la producción, razón por la cual se necesita otorgar confort a los vacunos y cumplir con 5 libertades: libre de hambre, 6 desnutrición, libre de angustias y temores, libre de molestias térmicas y físicas, libre de dolor, de enfermedades y lesiones, libre de poder manifestar su comportamiento natural. Generalmente productores ganaderos y veterinarios le temen al tema de bienestar animal, pues erróneamente lo asocian inmediatamente a la implementación de tecnologías como el cepillo antiestrés rotacional o la implementación de baños de enfriamiento, pero el bienestar vacuno puede ser implementado sin importar si la producción es grande o pequeña, ya que está al alcance. La principal responsabilidad de los profesionales que asesoran a los productores ganaderos es hacerles entender que al referirnos a bienestar animal, estamos hablando de parámetros zootécnicos. En otras palabras, si a una vaca se le suministran o brindan los metros cuadrados, para su óptimo desarrollo ya se está cumpliendo con este término independientemente si el suelo está cementado o no. Otro ejemplo es cuando a las vacas y toros se les brinda la oportunidad de acceso a lugares donde pueden gozar de sombra, sol y suministración de agua limpia. Los resultados de ganaderías exitosas han demostrado que al manejar a los vacunos con calidad sí pagan, pues los vacunos en respuesta son más productivos cuando no presentan miedos. Hay que recalcar que está comprobado que por cada 3 minutos que los vacunos no descansan, estos están sacrificando 1 minuto en el consumo de materia seca, lo que se traduce en menor ingesta de alimento y por lo tanto menor producción de leche o carne. Aproximadamente 3 kilogramos en la producción de leche se puede aumentar cuando se manejan de forma adecuada las camas y echaderos. Un dato muy interesante es que las vacas cuando están echadas descansando presentan un 30% más de flujo sanguíneo en la glándula mamaria en comparación cuando ésta se encuentra parada, lo que para el productor ganadero se convierte en mayor producción de leche. Las vacas que presentan la enfermedad de mastitis subclínica reducen la producción de leche hasta en un 10%. La inflamación de cualquier enfermedad necesita alrededor de 3 a 4 kcal por cada día, traducido a producción de leche, de 4 a 6 kilogramos menos de leche producida por día. Las vacas lecheras que no presentan estrés calórico producen hasta 4 kilogramos de leche más por día y presentan un menor conteo de células somáticas. Un dato muy interesante que tiene relación con la tasa de preñez es que las vacas que cuentan con sistemas de enfriamiento presentan un 92% de efectividad en la tasa de preñez y las vacas que son expuestas a los ambientes con ausencia sin sombra presentan un 50% de efectividad. Para culminar, no se puede olvidar a las crías, pues son el futuro del hato, pero que ya existen en el presente. El estrés térmico, ya sea calor o frío, afecta más a los terneros que a los vacunos adultos, razón por la cual se debe asegurar un buen manejo ambiental en el tema de alojamiento de terneros. El estrés que causa el frío también minimiza la tasa de absorción del calostro en los vacunos recién nacidos. Las crías que presentan estrés calórico presentan un gasto mayor de calorías con el fin de conservar la temperatura, con lo cual reduce la ganancia de peso al momento del destete.